En el distrito de Los Olivos, en la zona norte de Lima, se encuentra la Academia Daus, fundada en 2020 por Pedro Chanjir y Giselle Lu, dos venezolanos que llegaron a tierra peruana en febrero de 2018. La migración venezolana ha estado marcada no solo por los deportistas que han salido del país, sino también por los músicos que han dejado una huella significativa. Hombres y mujeres, jóvenes que construyeron su carrera musical en Venezuela, han continuado su labor en Perú, generando alianzas e intercambio cultural. Simón Díaz, Jorge Glenn, Huáscar Barradas son algunos referentes importantes y que marcaron el camino para que ahora, desde diversos rincones, las personas puedan empezar a bailar al son de la música venezolana. A Perú han llegado 1,5 millones de venezolanos producto de la crisis humanitaria compleja que se vive en ese país, según los datos de la plataforma R4B. En el distrito de Los Olivos, uno de los 8 que conforman Lima Norte, reside la segunda mayor comunidad de migrantes venezolanos en Perú, con un 21,02% de la población, según el informe de 2023, Características sociodemográficas de la migración venezolana en el Perú, publicado por Migraciones. Entre estas personas se encuentra Pedro Chanjir, un violinista y un profesor venezolano que, tras llegar a Perú en 2018, fundó la Academia Daus, un espacio donde la música se ha convertido en un puente entre las culturas venezolana y peruana. Daus significa dos almas, un sonido. Para aquellos que no conocen, todo instrumento lleva un alma. En este caso el violín, que yo soy violinista, tiene un palito adentro llamado alma, que tiene una función muy importante, que es recoger la vibración de la tapa superior y la tapa inferior a través del puente y poder dentro de toda esa vibración sacarla por las F. Pero cuando hablamos de dos almas, hablamos también del alma del instrumentista, que se fusiona con esa alma a través de una vibración generando una sola sonoridad. Por eso es que se llama dos almas, un sonido, abreviado Daus. Chanjir dio sus primeros pasos en la música a los 5 años de edad con la flauta dulce en la Asociación Civil Raimundo Pereira en Calabozo, Guárico, uno de los 23 estados de Venezuela. El venezolano de 33 años impartió clases en el Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela y fue violinista profesional en la Compañía Nacional de Música. Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió emigrar a Perú. Este hecho lo llevó a enfrentar retos y buscar nuevas oportunidades de la música en su nuevo país. En el 2018, nosotros llegamos aquí a Lima con un proyecto llamado la Orquesta Filarmónica del Pacífico, convocada por el señor Maquiavelo Quesada. Un proyecto que duró muy poco, dejando a más de 26 venezolanos a la deriva de las distintas orquestas profesionales de Venezuela, Municipal de Caracas, Sinfónica Nacional, Simón Bolívar, Filarmónica Nacional. Ese mismo año, nosotros, dentro de la inexperiencia como migrantes, recurrimos a lo que mejor sabíamos hacer, que era tocar nuestro instrumento. El primer emprendimiento de Chanjir fue la Escuela de Música UAM, un proyecto con el que recaudó 20.000 soles con 2 empresarios para un plan piloto, pero que no prosperó por desacuerdos entre los socios. Tras este intento, su esposa Giselle de Chanjir lo impulsó a seguir, lo que motivó el origen de la Escuela Nacional de Violín. Al inicio, Chanjir impartía clases en su propia habitación y luego en una cochera para abaratar costos. Tiempo después, un amigo local, Jesús Lozada, quien es dueño de una casa, le ofreció alquilar esta propiedad para expandir lo que hoy es su proyecto musical. ¿Cómo se puede decir? No nos desarticulizamos, sino que era necesario hacerlo. Entre eso nació la idea de crear una escuela de música con mi amigo Arturo López, cubano. Trabajábamos juntos en una academia y siempre nos preguntamos y decíamos, oye, ¿por qué nosotros no podemos también dar el paso en hacerlo? Ya que tenemos las herramientas como profesor, como pedagogo y la experiencia, ¿por qué no pudiéramos hacerlo? Y lo hicimos sin tener ni un sol en el bolsillo. Fue un sueño que nace no solamente de la necesidad, sino que siempre, como se lo he dicho a él, es una unción, es algo que Dios nos dio. Daus no solo se centra en la técnica musical,
sino también en el desarrollo integral de los niños, quienes aprenden a socializar, a construir amistades y a entender diversos valores como el respeto hacia el otro. Estamos acá hoy día con una población de más de 150 alumnos con distintas especialidades como la guitarra, el teclado, el piano, el violín, instrumentos de viento dirigidos por nuestro gran maestro Carlos Bellos, clarinetista solista internacional. Para Chanhir, la música es más que un arte. Es una herramienta poderosa que sana, libera y ayuda a los niños a descubrir su identidad. Mediante la escuela Daus, Chanhir y su equipo han logrado que niños de diferentes nacionalidades se integren en un ambiente de comunicación y colaboración. Me ha ayudado en lo que es, sobre todo, adquirir nuevos conocimientos, porque la música es una de las primeras comunidades en la que me he integrado y a mí me ayuda sobre todo cuando tengo un día estresante o cuando simplemente me quiero distraer. Yo normalmente escucho música, pero también ahora me dedico a tocar mis instrumentos y es una manera para mí de poder mantenerme entrenada. Yo me siento bien acá, todos aprendemos a convivir juntos, que no hay diferencias. A mí me ayuda para desestresarme cuando estoy estresado, toco el violín, cuando quiero practicar algo para el colegio, para la academia, etc. Arturo López, profesor de origen cubano y que cuenta con una trayectoria en coros y festivales internacionales, ha sido una figura clave en la creación y desarrollo de la Academia Daus. En estos momentos sí ha influido la migración, sobre todo venezolana. Hay muchos artistas venezolanos muy bien preparados, realmente, ¿no? Que han ayudado incluso a los mismos peruanos, ¿no? a lograr una integración y desarrollo en cuanto a esta fusión musical que se ha tratado de hacer, o sea, venezolano y peruano, ¿no? Siempre hablamos de hacer una academia. Yo decía, bueno, ven acá, si otra gente la hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? En este mismo distrito de Los Olivos se encuentra también la Asociación Cultural Musiart. Este proyecto, llamado Melodías por la Integración, Espacios en Armonía, fue fundado por Yolimay Marín y Alexander Gómez en 2018, una pareja venezolana que llegó a Lima hace 6 años. Una vez establecidos en el país, ambos fundaron Acadeón, una agrupación de profesores y músicos dedicados a la música instrumental. La migración conlleva transformación y adaptación, y para Marín no fue distinto. Relató que el proceso de integración de su familia a la cultura del país de acogida fue bastante rápido. Yo me vine en la parte en la que Venezuela estaba bastante deteriorada, cuando el tema de los apagones. Y cuando llegué aquí, bueno, para mí fue un acto rápido, realmente. Venía desesperada, me pasó al revés que como le pasa a la gente que viene a Perú y deja a su gente. A mí me pasó al revés, yo me quedé sola en Venezuela y todos se vinieron poco a poco, yo fui la última que me vine. Y bueno, cuando llegué me reencontré con todos aquí y la verdad que fue bastante adaptable el proceso. Se me abrieron las puertas de los colegios para los chicos, gracias a Dios. Y bueno, mis niños llegaron pequeños y aquí se han ido adaptando poco a poco y bien a la cultura peruana. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta de que había una oportunidad para crear algo más. Nos dimos cuenta que en el proceso había muchos niños que nos decían no tenemos dinero para pagar las clases, muchos de ellos migrantes o peruanos en situación vulnerable. Y bueno, decidimos crear esta parte social que es el brazo social de Acadeo, que en este caso es la Asociación Cultural Musiart. Bueno, atendemos chicos y niños, niñas y adolescentes venezolanos y peruanos en situación vulnerable. A ellos les brindamos la educación musical gratuita. En su deseo de contribuir con lo social, Yolimay y Alexander pensaron en ir a un lugar más grande para poder alcanzar a más personas. Así fue como llegaron al colegio número 3029 Sol de Oro en Los Olivos, donde estudia uno de sus hijos. Allí hablaron con el director de la escuela y le presentaron el proyecto musical. Esta escuela, que tiene una población estudiantil de alrededor de 540 estudiantes, hay 180 estudiantes que son de origen venezolano. Gracias al apoyo de la escuela, el proyecto musical cuenta con 74 niños. Hay una situación bastante de buena convivencia, hay de buena armonía, de trabajos conjuntos, de participar pues, de
de manera, digamos, ordenada, organizada, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo pues, de situación de conflicto o de xenofobia, porque siempre hay una situación de xenofobia. Ahí se ve eso, ¿no? Una de las particularidades que tiene Melodías por la integración Espacios en Armonía es que proporciona los instrumentos para que los niños puedan usarlos y los padres o representantes no se preocupen por los costos. Los instrumentos que utilizan los chicos son de la institución, no de nosotros. Ellos, bueno, por el mismo tema económico, no tienen cómo adquirir los instrumentos. Hay algunos pocos que quieren que si la flauta dulce, pero por ejemplo los teclados que son costosos, los tienen en la institución, ellos vienen, los utilizan, algunos se los llevan prestados con el compromiso de cuidarlos, pero tienen la posibilidad de tener el instrumento en la clase. Uno de los desafíos que enfrentan Yolimay y Alexander es asegurar la continuidad del proyecto. Es por eso que buscan postular a concursos para obtener financiamiento. Sin embargo, destacan que han contado con el valioso apoyo de diferentes organismos internacionales. Que nos han ido apoyando, como en el caso de la OIM, que nos ha brindado apoyo, el PRM, que es el Departamento de Estado de Estados Unidos. En esta oportunidad nos está acompañando el PAF, que es la Fundación Panamericana del Desarrollo, también con apoyo del Departamento de Estados Unidos. Lo que hacemos es postular a diferentes, esto se llama fondos concursables, y bueno, presentamos la idea y ellos nos aprueban y nos acompañan en todo lo que tiene que ver con la implementación del proyecto. Otro de los logros importantes de la Asociación Cultural Musiart ha sido la inclusión de otros profesores migrantes, quienes en ocasiones se ven obligados a ejercer otros oficios debido a su situación. Uno de los temas que más nos toca a nosotros es la inclusión, y eso lo tratamos con los profesores, compañeros de nosotros en Venezuela, que son grandes maestros, grandes músicos, y bueno, por diferentes motivos están haciendo otras actividades en otros trabajos, pero el tema de incluirlos dentro de este tipo de proyectos, dando clases, tocando, para dar conciertos, entonces eso les causa una motivación inmensa de poder conectarse otra vez con su profesión, que es la música, y enseñar. Uno de nuestros sueños que queremos desarrollar como músicos, como profesores, es establecer la Orquesta Sinfónica Infantil. Y bueno, esto nos alimenta mucho a nosotros como migrantes a aportar al país, y como personas, porque nos fortalece también. Ver estos espacios que podemos hacer algo, que bueno, a pesar de que no lo hacemos en nuestro país, lo podemos hacer aquí, nos emociona mucho, la verdad que sí. Y bueno, de más decirles que apoyen estas iniciativas. No solamente estamos nosotros, hay muchas otras iniciativas de venezolanos y sociales que necesitan el apoyo de la gente. En un contexto donde la migración venezolana ha traído retos y oportunidades, las historias de estas escuelas de música son un claro ejemplo de que sí se puede construir un puente entre comunidades locales y extranjeras.